¿Alguna vez te has preguntado cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, pudo encontrar esposa y formar una familia si, según la Biblia, Adán y Eva fueron los únicos padres de la humanidad? A primera vista, este enigma puede resultar desconcertante, pero al examinar con mayor profundidad las Escrituras, descubrimos detalles sorprendentes que pueden ayudar a esclarecer esta cuestión. En este vídeo exploraremos la respuesta, y te aseguro que te sorprenderá. Así que quédate hasta el final para descubrirlo. La creación de Adán y Eva es un acontecimiento clave en la narrativa bíblica, ya que marca el origen de la humanidad. Según el Génesis, Dios formó a Adán a partir del polvo de la tierra y le dio vida al soplar en su nariz. Posteriormente, Eva fue creada a partir de una costilla de Adán, estableciendo así la primera unión matrimonial y el inicio de la humanidad. Este evento no solo representó el comienzo de la vida humana, sino también el establecimiento de una relación entre Dios y su creación, sentando las bases de la historia bíblica que seguiría. Tras su creación y asentamiento en el jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron a tener hijos. Entre ellos estaban Caín y Abel, dos hermanos que crecieron en un mundo que, aunque aún reflejaba la pureza de la creación original, pronto enfrentaría sus primeras pruebas y desafíos. Caín se dedicó a la agricultura, cultivando la tierra, mientras que Abel se convirtió en pastor y cuidaba ovejas. Con el tiempo, ambos decidieron presentar ofrendas a Dios como muestra de adoración y gratitud. Caín ofreció frutos de la tierra, mientras que Abel presentó lo mejor de su rebaño, entregando las partes más selectas y valiosas de sus ovejas. Este acto de entrega fue realizado con un corazón genuino, reflejando la dedicación y excelencia de Abel hacia Dios. Sin embargo, el Señor aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. La Biblia no detalla explícitamente la razón de esta diferencia, aunque se interpreta que estuvo relacionada con la actitud y la calidad de la ofrenda presentada. Mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño, demostrando su devoción, la ofrenda de Caín no tuvo la misma excelencia. Este rechazo generó en Caín un profundo malestar, llenándolo de frustración y enojo. Su descontento no tardó en convertirse en envidia y resentimiento hacia su hermano. Dios, al percibir la agitación en el corazón de Caín, lo advirtió sobre el peligro de dejarse dominar por sus emociones. Le hizo saber que el pecado acechaba y que debía controlarse para no sucumbir a la tentación. Con esta advertencia, Dios le ofreció la oportunidad de reflexionar y cambiar su actitud antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, cegado por su ira y envidia, Caín llevó a Abel al campo, donde, en un entorno apartado, la tensión entre ambos se intensificó. Dominado por sus emociones, Caín atacó a su hermano y lo mató, marcando así el primer asesinato registrado en la historia de la humanidad. Caín trajo consigo una nueva dimensión de pecado y sufrimiento al mundo creado por Dios. Después de cometer el asesinato, Dios lo confrontó y le preguntó por Abel. En un intento de ocultar su crimen, Caín respondió con indiferencia: «No sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano?». Su respuesta no solo evidenciaba su deseo de evadir las consecuencias, sino también su falta de arrepentimiento y responsabilidad. Dios, conociendo la verdad, le anunció el castigo: la tierra ya no le proporcionaría frutos y se convertiría en un errante sin hogar. La condena de Caín fue doble, ya que no solo perdería su sustento, sino que también estaría condenado a una vida errante. Angustiado por su destino, expresó su temor de ser asesinado en venganza por la muerte de Abel. En respuesta, Dios le otorgó una señal para protegerlo, impidiendo que otros lo mataran. Aunque la Biblia no describe en detalle esta marca, su propósito era claro: garantizar su supervivencia a pesar de la maldición. Tras este encuentro con Dios, Caín se apartó de su presencia y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. La Biblia menciona que Caín tuvo una esposa con quien tuvo un hijo llamado Enoc. Además, el relato destaca que Caín fundó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Este hecho es relevante dentro de la narrativa, ya que simboliza el comienzo del desarrollo de comunidades humanas. Sin embargo, aquí surgen interrogantes, pues el texto no especifica con quién contrajo matrimonio Caín. En Génesis 4 y 17 simplemente se menciona que conoció a su mujer, sin dar más detalles sobre su origen. Esto ha llevado a interpretaciones que sugieren la existencia de otros seres humanos en la época de Caín, más allá de Adán, Eva, Caín y Abel. La expansión de la población humana es un tema que ha generado debate, especialmente considerando que Caín expresó temor de ser asesinado por otros, lo que implica la presencia de más personas. En Génesis 4 y 14, Caín dice: «Hoy me echas de la faz de la tierra,
Me esconderé de tu presencia, seré errante y fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Esta declaración es intrigante, ya que sugiere la existencia de una comunidad lo suficientemente grande como para que Caín temiera por su vida y por posibles represalias de otros individuos. En el siguiente versículo, la Biblia menciona que el Señor respondió: no será así, cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces. Entonces, Dios puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Este pasaje sugiere que, en el contexto de la narrativa bíblica, la tierra ya podría haber estado habitada por más personas además de la familia de Adán y Eva. La inquietud de Caín por ser encontrado y la intervención divina para protegerlo indican la posible existencia de una población más amplia, más allá de los protagonistas principales de la historia. Esto ha llevado a algunos a plantear la teoría de que, además de la descendencia de Adán y Eva, Dios podría haber creado a otros seres humanos de manera independiente. Quienes defienden esta interpretación argumentan que, para que la humanidad se multiplicara rápidamente como se describe en la Biblia, sería necesario un número considerable de individuos, algo difícil de lograr únicamente con los hijos e hijas de Adán y Eva. Esta teoría intenta conciliar el relato bíblico con evidencias arqueológicas y antropológicas que sugieren la existencia de sociedades complejas y asentamientos humanos desde tiempos remotos. Sin embargo, es importante señalar que esta interpretación sigue siendo especulativa y no cuenta con un respaldo explícito en el texto bíblico. La narrativa del Génesis se enfoca en la historia de la familia de Adán y Eva sin hacer referencia directa a otros grupos humanos contemporáneos. La Biblia no proporciona detalles adicionales sobre la creación de otros seres humanos fuera de esta familia primordial, lo que limita el relato a un enfoque más específico. Por ello, aunque algunas teorías intentan conciliar la narrativa bíblica con hallazgos científicos, no están confirmadas por el texto sagrado y siguen siendo objeto de debate entre teólogos y estudiosos. La teoría más aceptada es que Caín pudo haberse casado con una hermana o sobrina, considerando las prácticas culturales y el contexto de la época descritos en la Biblia. Génesis no indica que Adán y Eva solo tuvieran a Caín y Abel como hijos. En Génesis 4:1, Eva dice: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor», refiriéndose a Caín, pero tras el nacimiento de Abel no se menciona una frase similar, lo que sugiere la posibilidad de que hubieran nacido otros hijos en ese periodo. La ausencia de una mención explícita sobre otros descendientes entre Caín y Abel ha llevado a algunos teólogos a especular que Adán y Eva tuvieron más hijos de los que se relatan directamente. Desde una perspectiva cultural e histórica, las familias solían ser numerosas, y dado que el texto bíblico no impone restricciones específicas sobre el matrimonio entre parientes en esa etapa inicial, se considera plausible que Caín se haya casado con una hermana u otra pariente cercana. Esta interpretación se refuerza con la referencia en Génesis a otros hijos e hijas de Adán. En Génesis 5:4 se menciona que Adán tuvo hijos e hijas después del nacimiento de Set, lo que sugiere que su descendencia fue más extensa que solo Caín, Abel y Set. Este detalle permite una interpretación más amplia sobre la cantidad de hijos que tuvo la primera pareja, sin limitar su prole a los mencionados específicamente en el relato. Dado que no se hace referencia a una población significativa fuera de la familia de Adán y Eva, la idea de que Caín se casó con una hermana se presenta como una explicación plausible para la continuidad de la humanidad. En el contexto cultural y temporal de la Biblia, el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos era visto como aceptable e incluso necesario para la propagación de la humanidad en sus primeras etapas. Esta interpretación es consistente con las circunstancias excepcionales descritas en el texto bíblico, que no prohíbe explícitamente este tipo de uniones en ese periodo inicial. De hecho, la Biblia presenta varios ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos. Un caso notable es el de los hijos de Noé después del diluvio. Con Noé, su esposa y sus hijos Sem, Cam y Jafet como los únicos sobrevivientes, la repoblación de la tierra habría requerido matrimonios entre familiares. Otro ejemplo relevante es el de Abraham, quien se casó con Sara, su media hermana, reflejando cómo estas uniones eran comunes en los tiempos antiguos según el relato bíblico. La narrativa bíblica en Génesis 8 y 12 señala que Abraham y Sara compartían el mismo padre, lo que los convertía en medio hermanos. En aquella época, los matrimonios entre parientes cercanos, como medio hermanos, eran socialmente aceptados y, en muchos casos, necesarios para asegurar la continuidad de la línea familiar. Esta práctica se reflejó también en la vida de Isaac, hijo de Abraham, quien se casó con Rebeca, su prima de primer grado, lo que era una costumbre común dentro de las normas de la sociedad antigua. De manera similar, Jacob, nieto de Abraham, contrajo matrimonio con sus primas, Lea y Raquel.
Aunque en la actualidad estos matrimonios pueden parecer inusuales, en ese contexto histórico eran prácticas establecidas y culturalmente normales. Es importante destacar que las leyes que prohibieron el matrimonio entre parientes cercanos, establecidas en la ley mosaica, surgieron mucho después de estos acontecimientos, aproximadamente 2,500 años después de la creación de Adán y Eva. Estas leyes, entregadas a Moisés, reflejaban un cambio en los estándares éticos y sociales, con el propósito de preservar la salud genética y establecer normas más estrictas en una sociedad en desarrollo. La Biblia suele centrar su relato en Caín y en los hijos más conocidos de Adán y Eva, dejando en segundo plano a otros descendientes. Tanto en la tradición judía como en la cristiana, se tiende a dar mayor énfasis a las historias más dramáticas y a los personajes principales, lo que a menudo eclipsa las experiencias y destinos de los demás hijos de Adán y Eva. Esto ha generado una falta de información sobre el papel que pudieron desempeñar en la historia de la humanidad, a pesar de que en Génesis 5:4 se menciona explícitamente que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas además de Caín y Abel. La falta de nombres específicos en la Biblia para las hijas de Adán y Eva ha contribuido a que sus historias queden en el anonimato, mientras que figuras como Caín y Abel reciben un enfoque central en la narrativa. Sin embargo, es comprensible que la Biblia no pueda abarcar la vida de todos los personajes, ya que sería imposible condensar toda la información desde la creación del mundo hasta el final de los tiempos en un solo libro. Debido a esta limitación, surgieron textos secundarios, como el Libro de los Jubileos, que, aunque no es ampliamente reconocido, se presenta como una fuente alternativa que ofrece detalles sobre figuras menos mencionadas, incluidas las hijas de Adán y Eva. Estos personajes, muchas veces olvidados, permiten una visión más amplia sobre la descendencia de la primera pareja. No obstante, es importante destacar que el Libro de los Jubileos es considerado apócrifo, lo que significa que no forma parte del canon oficial de la Biblia judía o cristiana. Su exclusión se debe, en gran parte, a la falta de consenso sobre su autoría y origen, además de presentar interpretaciones que difieren de las versiones más aceptadas del relato bíblico. A pesar de ello, su valor histórico sigue siendo relevante, ya que proporciona una perspectiva única sobre los eventos narrados en Génesis, especialmente en lo que respecta a la creación del mundo y a los personajes del Antiguo Testamento. Por esta razón, se le ha denominado Pequeño Génesis, debido a su estrecha relación con los relatos bíblicos. Este libro apócrifo profundiza en aspectos no abordados en la Biblia, incluyendo los nombres y las historias de las hijas de Adán y Eva. Para algunas comunidades judías y cristianas, representa una fuente de información complementaria para entender mejor los eventos del Antiguo Testamento. En el Libro de los Jubileos, se mencionan los nombres de Abán y Asura, identificadas como las esposas de Caín y Set, respectivamente. En Génesis 4:16-17, se relata que Caín se alejó de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, conoció a su esposa, con quien tuvo un hijo llamado Enoc, y fundó una ciudad que llevó su nombre. Algunas tradiciones judías identifican a Awan, también conocida como Kelima, como la esposa de Caín, el primogénito de Adán y Eva. Aunque su nombre no aparece en la Biblia, Awan es mencionada en textos apócrifos como el Libro de los Jubileos. Su etimología, vinculada con el fenicio, sugiere significados como vicio o potencia. Como esposa de Caín, su nombre podría representar la fuerza o la influencia que tuvo en la línea descendiente del primogénito de Adán y Eva. Al mismo tiempo, la connotación de vicio podría reflejar los desafíos y dificultades que enfrentaron Caín y Awan tras su exilio. Después de ser desterrado, Caín encontró a Awan, y según la narrativa bíblica, fundó la ciudad de Enoc, nombrándola en honor a su hijo. El Libro de los Jubileos también menciona a esta ciudad como uno de los logros de Caín después del asesinato de Abel. Presentada en estrecha relación con él, Awan se convierte en un vínculo clave en su genealogía y en una figura central en los acontecimientos posteriores a su destierro. Si bien la Biblia no identifica a la esposa de Caín ni detalla su origen, el relato de Génesis hasta su exilio solo menciona a unos pocos personajes, incluyendo a Adán, Eva, Abel y Set. No obstante, es posible que, cuando Caín se unió a Awan, la tierra ya estuviera habitada por un número mayor de personas. Es razonable suponer que, en ese punto de la historia, existieran más de 5 individuos, incluyendo otras mujeres además de Eva. Algunas teorías sugieren que la esposa de Caín pudo haber sido su sobrina, una hija de Set. Esta hipótesis se basa en el extenso periodo de tiempo entre el exilio de Caín en la tierra de Nod y su encuentro con Awan.
Algunos teólogos estiman que este intervalo podría haber durado aproximadamente 300 años, lo que permitiría la existencia de una descendencia lo suficientemente numerosa como para explicar el matrimonio de Caín. Durante este periodo, se estima que Adán tuvo más de 50 hijos e hijas, mientras que Set superó los 20 descendientes. Otro aspecto fascinante de las primeras generaciones descritas en la Biblia es la extraordinaria longevidad de los patriarcas antediluvianos. Estas figuras vivieron durante siglos, desafiando nuestra comprensión moderna sobre la duración de la vida humana. Este fenómeno es particularmente evidente en las genealogías del Génesis, donde personajes como Adán, Set y Matusalén alcanzaron edades excepcionales. Adán, el primer hombre, vivió 930 años según Génesis 5:5. Su hijo Set, nacido después de la muerte de Abel y crucial en la continuidad de la humanidad, alcanzó los 912 años, Génesis 5:8. Enós, nieto de Adán, vivió 905 años, Génesis 5:11. Estos ejemplos indican que, en los primeros tiempos de la humanidad, la longevidad extrema era común y no una rareza. Matusalén, abuelo de Noé, es reconocido como la persona más longeva mencionada en la Biblia, con una vida de 969 años, Génesis 5:27. Existen diversas teorías para explicar esta notable longevidad. Una de las más exploradas sugiere que las condiciones ambientales, climáticas y atmosféricas de ese periodo eran óptimas y pudieron haber favorecido vidas mucho más largas en comparación con la actualidad. Según esta perspectiva, la atmósfera terrestre antes del diluvio pudo haber proporcionado una mayor protección contra radiaciones dañinas y otros factores que comúnmente contribuyen al envejecimiento. Otros investigadores sugieren que la genética de los primeros seres humanos era más fuerte y resistente, lo que les permitía vivir más tiempo. Además, algunas interpretaciones bíblicas sostienen que, tras el diluvio, hubo cambios divinos o modificaciones en las leyes naturales que redujeron la longevidad humana. En Génesis 6:3, Dios declaró: «Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años». Esta afirmación podría interpretarse como una reducción deliberada de la esperanza de vida tras el diluvio, lo que se reflejaría en la progresiva disminución de la longevidad en las generaciones posteriores. De hecho, después del diluvio, las edades de los personajes bíblicos se reducen notablemente. Abraham, por ejemplo, vivió 175 años, Génesis 25:7, mientras que Moisés, una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, alcanzó los 120 años, Deuteronomio 34:7. Esta reducción progresiva puede atribuirse a diversos factores. Una explicación común es que los cambios en las condiciones ambientales posteriores al diluvio tuvieron un impacto significativo en la longevidad humana. Otro factor podría haber sido el deterioro gradual de la calidad genética debido a los matrimonios consanguíneos, lo que habría contribuido a la reducción de la esperanza de vida. Asimismo, algunos estudiosos creen que Dios ajustó la longevidad humana para adaptarla a las nuevas condiciones del mundo postdiluviano, donde ya no era necesario que las personas vivieran tantos siglos. En este contexto, cuando Caín buscó una esposa, probablemente había varias hermanas y sobrinas disponibles, lo que le permitió encontrar parejas sin dificultad dentro de su misma familia. Como se mencionó anteriormente, la práctica de matrimonios entre parientes cercanos persistió durante un tiempo prolongado. Solo con el crecimiento significativo de la población, estas uniones fueron prohibidas para prevenir problemas genéticos y de salud derivados del apareamiento consanguíneo. La Biblia establece claramente que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, y cualquier teoría que contradiga esto carece de respaldo bíblico. En Hechos 5:26 se afirma: «De un solo hombre hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y determinó los tiempos señalados y los límites de su habitación». Esta perspectiva confirma que la humanidad se originó a partir de una única pareja, lo que define la estructura de las relaciones y la expansión de los primeros linajes. En el libro de los Jubileos, otra hija de Adán y Eva, conocida como Asura, es mencionada como la esposa de Set, el tercer hijo de la pareja primordial. Su nombre, asociado con el cielo azul o el lápiz lazuli, simboliza una pureza celestial, reflejando su importancia en la narrativa. Como esposa de Set, Asura desempeñó un papel fundamental en la preservación de la línea justa, asegurando la continuidad de los valores y principios establecidos en la genealogía bíblica. Set nació después del asesinato de Abel, y Eva lo consideró un hijo designado por Dios para restaurar la descendencia perdida. Según algunas tradiciones, Asura habría sido originalmente la esposa de Abel, quedando viuda tras su muerte.
Posteriormente, se casó con Set, y de su unión surgieron descendientes notables. Set es una figura clave en la genealogía bíblica, ya que representa la continuidad de la línea justa tras los acontecimientos trágicos relacionados con Caín. Entre los descendientes de Set se destaca Enos, cuyo nombre significa hombre frágil. Es reconocido por haber sido el primero en establecer la práctica de invocar el nombre del Señor, dando origen a una tradición espiritual que se convertiría en un pilar de la fe en generaciones posteriores. Otro personaje relevante en esta línea es Enoc, hijo de Set, quien es mencionado en la Biblia por su cercanía excepcional con Dios, al punto de que el relato lo describe como alguien que caminó con Dios. Su papel en la historia bíblica lo convierte en una de las figuras más notables de esta descendencia. La vida de Enoc se distingue por su rectitud y su estrecha comunión con Dios, convirtiéndose en un ejemplo de devoción que trascendió su tiempo. Debido a su integridad, Enoc fue uno de los pocos seres humanos que no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente por Dios. Sin embargo, una de las figuras más importantes dentro de la descendencia de Set es Noé, el constructor del arca durante el diluvio. Noé, hijo de Lamec y nieto de Set, fue escogido por Dios para preservar a la humanidad y la diversidad de los seres vivos en medio de la gran catástrofe. Su fe y obediencia, narradas en el relato del diluvio, subrayan el papel crucial de la línea de Set en los planes divinos para la redención de la humanidad. Cada individuo en esta genealogía jugó un papel fundamental en la continuidad del legado humano, así como en la preservación de la fe y la justicia en tiempos de adversidad. Las tradiciones religiosas, al analizar las genealogías de Caín y Abán en contraste con Set y Asura, presentan una interesante dualidad en la condición humana, reflejada en decisiones morales y espirituales. Caín, como primogénito de Adán y Eva, representa una trayectoria marcada por elecciones que evidencian la falibilidad del ser humano. En contraposición, la descendencia de Set y Asura es retratada como una línea más alineada con la voluntad divina, enfocada en la fe y la justicia. A pesar de sus diferencias, ambas genealogías son significativas y simbolizan la dualidad inherente a la humanidad, donde las decisiones espirituales y morales influyen en el destino de las generaciones futuras. Es importante reiterar que el libro de los Jubileos es un texto apócrifo, lo que significa que no es reconocido oficialmente por las principales tradiciones religiosas, tanto judías como cristianas. La información sobre las hijas de Adán y Eva puede variar según distintas interpretaciones y creencias religiosas. La Biblia es un libro sagrado cuyo propósito es transmitir mensajes fundamentales sobre la fe y nuestra relación con Dios, sin pretender narrar cada detalle o historia de todas las personas que han existido. En lugar de abarcar cada aspecto de la historia humana, la Biblia se centra en enseñanzas y lecciones esenciales para nuestra vida espiritual y moral. A través de ella, Dios nos muestra lo más importante, su amor, su justicia y cómo desea que vivamos. Es fundamental comprender que un solo libro no podría contener toda la historia ni todos los detalles sobre cada personaje. La Biblia actúa como una guía que nos proporciona la información necesaria para conocer a Dios y seguir sus caminos, ayudándonos a discernir lo que es crucial en nuestra relación con Él. Los planes de Dios son perfectos, pero también van más allá de nuestra comprensión. La Biblia nos ofrece una visión de su amor y justicia, pero no revela en su totalidad sus propósitos. Como se menciona en Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos recuerda que hay aspectos de Dios y de sus designios que trascienden nuestra capacidad de entendimiento. Dios no espera que comprendamos todo, sino que confiemos en Él y busquemos su amor y dirección. La Biblia es un regalo que nos ayuda a conocer mejor a Dios y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Ahora, me gustaría conocer su opinión. ¿Cree en la información presentada en el libro de los Jubileos a pesar de ser un texto apócrifo? ¿Quién piensa que fue la esposa de Caín? Comparta sus pensamientos en los comentarios, su opinión es muy valiosa. Gracias por su tiempo. Un abrazo y que Dios los bendiga.